Hola, soy Susana. Hoy te invito a que te prepares para un verdadero desafío matemático. Nos enfrentamos a un sistema de ecuaciones con dos parámetros y cuando sus valores nos lo permitan, vamos a resolverlo utilizando Gauss y Kramer, comparando cuál es más eficaz. ¿Te atreves a descubrirlo conmigo? Entonces, quédate en Por Más, el canal donde sumamos conocimientos, restamos dudas y multiplicamos motivación. Si quieres despejar la X de tu potencial, comenzamos. Pues vamos a ello. Vamos a analizar el sistema siguiente. Lo primero es formar la matriz. Vemos que tenemos la matriz A y la matriz ampliada. Como mucho, puede el rango ser 3. Lógicamente, es el máximo orden del determinante que podemos formar. Pero vamos a ver exactamente cuál es el rango de la matriz A. Para eso, hacemos el determinante. Lógicamente, su solución va a estar en función del parámetro A y vamos a imponer que sea 0. Resolviendo por Ruffini, vemos que los valores del parámetro A pueden ser o 1 o menos 2. Por tanto, la conclusión va a ser la siguiente. Si A es distinto de 1 y es distinto de menos 2, el rango de la matriz A va a ser 3. Y el rango de la ampliada, lógicamente, también va a ser igual a 3, porque es lo máximo que podía ser. Por lo tanto, como también es igual al número de incógnitas, el sistema va a ser compatible determinado. Vamos a estudiar los casos de A igual a 1 y A igual a menos 2. Para el valor del parámetro A igual a 1, la matriz A mayúscula se nos va a quedar con este aspecto. Vemos que la ampliada depende del parámetro B. El determinante de la matriz A es igual a 0, porque la primera fila coincide con la tercera y por las propiedades de los determinantes se anula. Entonces encontramos un determinante, que es este de aquí, y que está contenido aquí, 1, 1, 2, 1, que es distinto de 0. Y esto nos permite concluir que el rango de la matriz A vale 2. En cuanto a la matriz ampliada, lo único que tenemos que hacer es cambiar una de las columnas por la columna 1b cuadrado. Cuando resolvemos el determinante y lo igualamos a 0, vemos que b vale 1 y menos 1. Es decir, el determinante de la ampliada se va a anular para estos valores del parámetro b. Como conclusión tenemos que dentro del caso de que el parámetro a valga 1, tenemos que estudiar dos subcasos, es decir, b igual a 1 y b igual a menos 1. Luego no olvidemos que tenemos que estudiar el caso de que a minúscula valga menos 2, de igual manera que estamos estudiando este caso de a igual a 1. Vamos con el primer caso, en el que el parámetro b vale 1. La matriz se nos va a quedar con este aspecto. Ya sabemos que esta matriz va a tener determinante 0, porque contiene el valor 1 para el parámetro A. Entonces, ¿qué ocurrirá con el determinante de la matriz ampliada? Pues que como lo que aporta de nuevo es esta columna, que es igual que esta, va a seguir siendo también de rango 2. ¿Por qué 2? Porque podemos encontrar mismamente este determinante que es distinto de 0. Por lo tanto, concluimos que el rango de A y el rango de la ampliada valen 2, menor que el número de incógnitas, que es 3, y por tanto, para los valores A igual a 1, B igual a 1, el sistema va a ser compatible indeterminado. ¿Qué ocurrirá cuando el parámetro B valga menos 1? Pues que la matriz va a tener este aspecto. De nuevo, este determinante va a ser 0. Por lo mismo, porque contiene que el parámetro A igual a 1 era uno de los que lo anulaba. Después vemos en cuanto a la ampliada que la fila 1 es igual a la fila 3. Por lo tanto, el rango no va a poder ser 3. Vamos a ver si encontramos un determinante de orden 2 que sea no nulo. Volvemos a encontrar el de antes, este de aquí. Así que concluimos que el rango de A es igual al rango de la ampliada, igual a 2, que es menor que el número de incógnitas, que es 3. Por lo tanto, el sistema es compatible indeterminado cuando A vale 1 y B vale menos 1.
Ahora vamos a analizar qué ocurre cuando el parámetro A vale menos 2. Venga, a ver qué pasa cuando A vale menos 2. Os aconsejo que cojáis papel y lápiz porque no es que se compliquen las cosas, pero sí que se alargan y os podéis perder. Entonces, comprobad que la matriz ampliada adquiere este aspecto. Ya sabemos que para A igual a menos 2, el valor del determinante de la matriz A es igual a 0. Por lo tanto, el rango de esa matriz no va a poder ser 3, tendrá que ser menor. Si encontramos un determinante, como por ejemplo este que os señalo, que vemos que es distinto de 0, podemos decir que el rango de la matriz A es igual a 2. Ahora vamos a estudiar la ampliada. Podemos elegir cualquiera de estos determinantes. Así parece enorme, pero no es más que, en este caso, prescindimos de la columna 3. Cogemos la primera, la segunda y la última. En el segundo prescindimos de la columna 2. Cogemos la primera, la tercera y la última. Y en este último caso vamos a prescindir de la primera columna. Nos cogemos la segunda, la tercera y la última. Vamos a centrarnos en este primer caso. Cuando desarrollamos el determinante, vemos que tenemos una ecuación de segundo grado. Cuando vamos a resolverla, la raíz que nos queda vemos que es negativa. Por lo tanto, no va a existir una solución de B para la cual este determinante se haga 0. Lo mismo pasa en el segundo caso y lo mismo pasa en el tercer caso. Por lo tanto, ¿qué conclusión obtenemos de todo esto? Que no hay valores del parámetro B para los que la matriz ampliada anule su determinante. Por lo tanto, siempre va a tener esa matriz ampliada un rango 3. Como conclusión tenemos, si el rango de A es 2 y el de la ampliada es 3, son distintos, por lo tanto, el sistema es incompatible. Vamos a hacer un repasito con el siguiente resumen. Teníamos un sistema y hemos hecho el determinante de la matriz A igual a 0. Por lo tanto, con esa ecuación nos ha dado A igual a 1 y A igual a menos 2. Si para estos valores ese determinante era igual a 0, para los valores que son distintos de ellos, de 1 y de menos 2, el rango iba a ser 3. Por lo tanto, el sistema iba a ser compatible determinado. Después nos hemos dedicado a estudiar estos dos casos. Cuando A es igual a 1, vemos que B minúscula podía ser 1 o menos 1. Y en ambos casos nos daba que el sistema era compatible indeterminado, porque los rangos de la matriz A y el de la ampliada eran iguales a 2, pero menor que el número de incógnitas. Y en el caso de que A valiera menos 2, teníamos un sistema incompatible, porque los rangos de la matriz A y de la ampliada eran distintos. Entonces, a continuación vamos a resolver los casos en los que el sistema es compatible. Todos los resolveremos comparativamente por Gauss y por Kramer, y ya veréis cuál os interesa más. En el caso de que el sistema sea compatible, vamos a considerar, por ejemplo, A igual a menos 1, porque basta con que A sea distinto de 1 y A igual a menos 2, y tampoco consiste en buscar valores muy complicados. Además, da igual el valor de B, así que, por ejemplo, tomamos B igual a 1, porque lo mismo, no vamos a buscar valores muy complicados. Vamos a estudiar el caso en el que A vale menos 1 y B vale 1. La matriz queda de esta manera y vamos a estudiarlo primero por Gauss y después por Kramer. Vamos a ir despacito en Gauss por si no os acordáis. Tomamos la matriz y vamos a operar con las filas para conseguir ceros en estos dígitos que estoy señalando y en estos otros, de tal manera que solo quedan distintos de 0 los de la diagonal principal. Si multiplico por 2 la fila 3, voy a tener un menos 2, un 2, 2 y 2. Y a estos dígitos les voy a sumar la fila 2. De esta manera conseguiré aquí un 0, también aquí un 1, aquí un 2 y aquí un 3. Pero lo que me importa ahora mismo es este 0. Estas dos filas las dejo exactamente igual, pero ahora seguimos operando. A la fila 2 le voy a restar 2 veces la fila 1 para conseguir aquí otro 0. Por tanto, 2 veces la fila 1 me lleva a tener aquí
2, 2, menos 2 y 2 en lugar de estos unos que veis aquí. Si a la fila 2 le resto la fila 1 que la he multiplicado por 2, ya obtengo aquí el 0 que buscaba, un menos 3, un 2 y un menos 1, y las otras filas las dejo igual. Ahora vamos a ver si conseguimos aquí un 0. ¿Cómo hacemos esto? Pues multiplicamos a esta fila por 3. ¿Veis? 3, 6 y 9. Y lo que voy a hacer es sumarle la fila 2, de tal manera que obtengo aquí ya el 0, luego 6 más 2, 8, 9 menos 1, 8. Para simplificar esta fila la voy a dividir por 8, de tal manera que obtengo aquí unos, todo lo demás igual. Y ahora voy a ir haciendo ceros en estos tres números. Para ello cojo la fila 2 y le resto 2 veces la fila 3. 2 veces la fila 3 consiste en aquí tener doses. Por lo tanto, tengo 2 menos 2, 0, menos 2, menos 1, menos 3. Estos unos siguen igual y esta fila primera sigue igual. Pero voy a simplificar ahora la fila 2, por lo tanto lo divido entre menos 3, de tal manera que obtengo otra vez aquí unos. Todas las demás filas siguen igual y ahora voy a hacer aquí un 0, por lo tanto a la fila 1 le voy a sumar la fila 3. ¿Veis? Ya tengo aquí el 0. Y por último, a la fila 1 le voy a restar la fila 2 y así obtengo el 0 que me falta aquí. De esta manera la solución será x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Ahora vamos a ver Cramer. Cramer consiste en hacer el determinante de esta matriz, que es este de aquí. Después voy a coger este mismo determinante, pero voy a colocar en la primera columna la columna de los términos independientes. 1, 1, 1, y lo resuelvo. Después hago el determinante de tal manera que esta columna es la que sustituyo por los términos independientes y lo resuelvo. Y por último, la columna de los términos independientes se colocan en la tercera columna, como veis aquí, y lo resuelvo. Por lo tanto, la solución va a ser x es igual a menos 4 entre este menos 4. La y va a ser este menos 4 entre este menos 4 y la z va a ser este menos 4 entre este menos 4. Recordemos que estos números son los que salen de estos determinantes que a su vez se han obtenido de sustituir la columna de los términos independientes aquí en el lugar de los coeficientes de las x, aquí en el lugar de los coeficientes de las y's y aquí en el lugar de los coeficientes de las z's. Pasemos ahora a la resolución del caso A igual a 1, B igual a 1. Como siempre, formamos la matriz, primero resolvemos por Gauss y después resolvemos por Cramer. Una vez que tenemos la matriz, operamos como antes con las filas. Ahora voy a ir un poquito más deprisa. Voy a ir haciendo F3 menos F1, de tal manera que aquí de tirón me van a salir todos estos ceros. Después hago F1 menos F2 y voy a conseguir más ceros aquí. Y esto me lleva a lo siguiente. Ya con esta fila de ceros ya me dice mucho, porque lo que estoy obteniendo son dos ecuaciones. Una la obtengo de aquí, menos x más z, que es este coeficiente 1, el de la z, y luego esta que me lleva a 2x más 1y, z tiene coeficiente 0, por eso no lo pongo, igual a 1. Por lo tanto, por un lado me dicen x igual a z y por otro lado y igual a 1 menos 2x, que como x era igual a z, puedo poner que y es 1 menos 2z. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución? X va a ser z, y 1 menos 2z, y z es el parámetro libre, digamos. Dame un valor de z y te digo cuánto vale x y cuánto vale y. Por tanto, tendré infinitas soluciones. En cuanto a Cramer, buscaremos un determinante de orden 2 no nulo. Tenemos este.
el que sale de aquí. Este es menos 1, porque el de orden 3 es 0. De tal manera que si este determinante es no nulo, estos coeficientes son los que me voy a dejar aquí, con su x y con su y. Y la parte de la z es la que paso junto con el término independiente. Por eso aquí me da 1, que es este 1, y este 1, que es el coeficiente de la z, pasa como menos z, y veis que lo coloco aquí. En este caso no hay z, por eso se queda solamente el 1, como veis aquí. Este 2x y 2xy. Este 1 es el coeficiente de esta y. Y esta fila, pues prescindo de ella, porque me da la misma información que esta otra. Por lo tanto, esto lo voy a tratar con Cramer de la siguiente manera. Voy a hacer primero el determinante que está conformado por la primera columna va a ser el término independiente, 1 menos z, 1, este. Y el 1, 1 lo pongo igual. Resuelvo y me da menos z. Ahora, la fila 2, 1, 1, es la que voy a sustituir por el término independiente, 1 menos z, 1. Por lo tanto, opero y me da 2z menos 1. ¿Cuál va a ser la solución? X, ¿qué va a valer? Pues X va a ser este determinante dividido entre este determinante. ¿Y por qué este determinante? Porque es el que se obtiene de sustituir la primera columna por el término independiente. En cuanto a y, va a ser el resultado de este determinante entre este de aquí. ¿Y por qué de este entre este? Porque el 2z menos 1 se obtiene de sustituir la columna de las íes por el término independiente. Y la z queda como parámetro libre. Por tanto, de nuevo, volvemos a obtener la solución de antes con parámetro libre z, es decir, tiene infinitas soluciones. Vamos a resolver el caso en el que a vale 1 y b vale menos 1. Primero, como siempre, formamos la matriz y resolveremos por Gauss y después por Cramer. En cuanto a Gauss, nos vamos a entretener poco, pero luego por Cramer os voy a ofrecer dos formas de hacerlo equivalentes. Por Gauss, como siempre, la matriz y jugamos con las filas para conseguir ceros. Vamos a multiplicar a la fila 3 por 2 y a esos valores les vamos a restar la fila 2 y así empezamos a obtener ceros. Después vamos a multiplicar por 2 la fila 1 y a la fila 2 le vamos a restar esos valores y así obtenemos otro cero más. Nos damos cuenta que en la fila 3 y en la fila 2 nos salen iguales, pero cambiadas de signo, por lo tanto las podemos sumar. Más ceros todavía, justamente en la fila 3 obtenemos todo lleno de ceros. Por simplificar, a la fila 2 la voy a cambiar de signo y a la fila 1 le voy a sumar la fila 2 y así obtengo un cero más. Como ya no puedo hacer más, x va a ser igual a menos 2 más z e y va a ser igual a 3 menos 2z. Los coeficientes estos de z vienen de aquí y de pasarlos al otro lado de la igualdad de las ecuaciones equivalentes. Z, como veis, queda libre, puesto que hay una ecuación que está llena de ceros. La solución, por tanto, sería x igual a menos 2 más z, y igual a 3 menos 2z, y z queda como parámetro libre. En realidad son infinitas soluciones, puesto que hay tantas como valores puede adquirir z. En cuanto a Cramer, lógicamente ya sabemos que este determinante nos da 0. Por lo tanto, vamos a buscar un determinante que dé distinto de 0, pero que sea de orden 2. Uno que no parece muy lógico es el 1, 2, 1, 0, así porque como están separadas las columnas, igual no se nos ocurre. Por eso voy a hacerlo primero así. 1, 2, 1, 0 me da distinto de 0, menos 2, y entonces formo el sistema equivalente. El 1 y el 2 son los coeficientes de la x y el 1 y el 0 los coeficientes de la z. Los coeficientes de las íes pasan al otro lado con la incógnita. Ahora voy a resolver este sistema por Cramer. ¿Cómo se aplica Cramer? Primero
este determinante ya le tengo calculado, que es el menos 2, y ahora voy a formar los determinantes sustituyendo los coeficientes de las x por el término independiente, que en este caso conllevan una y luego los términos o los coeficientes de las z los sustituyo por los términos independientes. Tengo esto en definitiva, ¿veis? Tengo un determinante en donde los coeficientes de las x los sustituyo por los términos independientes y en la otra columna los coeficientes de las z los sustituyo por el término independiente. Resuelvo este determinante, me da 1 más y si resuelvo este, pues me da y menos 3. Por tanto, la solución va a ser x igual a 1 más y luego dividido entre menos 2. La y va a quedar libre y luego la z va a ser y menos 3 dividido entre menos 2. Ahora podríamos haber cogido este otro determinante. Bien, pues sería este, me da menos 1. Formo el sistema equivalente 1, 2, coeficiente de las x, 1, 1, coeficiente de las y's. Y ahora 1 menos z me sale de este 1 y este menos z pasado para el otro lado. Y este menos 1 sale de aquí. No hay z porque el coeficiente es 0. Formo los determinantes sustituyendo la primera columna por el término independiente o la segunda columna por dicho término independiente. Resuelvo los determinantes y la solución va a ser x igual a 2 menos z dividido entre menos 1. La y va a ser menos 3 más 2z dividido entre menos 1 y la z se va a quedar libre. Ahora, el aspecto de estas dos soluciones es distinto, pero son equivalentes, de tal manera que esta forma sería igualmente buena que esta forma. Y por último, vamos a intentar resolver el caso en el que a vale menos 2 y b cualquier valor, b igual a 1, por ejemplo, por simplicidad. Formamos la matriz y vamos a ver qué nos dice Gauss y qué nos dice Cramer. En cuanto a Gauss, formamos la matriz y vamos a hacer como siempre, intentar buscar ceros. F3 más F2, con tal de conseguir aquí un 0, ya lo tenemos. Ahora, multiplicamos a F1 por 2, tenemos estos valores y a F2 le vamos a restar esos valores y así conseguimos aquí un 0. Ya tenemos ese 0. Ahora vamos a dividir por 4 la fila 2, porque tenemos aquí como muchos 4, así se nos convierten en unos. Y dice, de las dos últimas filas tenemos que menos y más z es igual a menos 3 cuartos y menos y más z es igual a 2. Esto es una incongruencia, porque tenemos lo mismo, no puede ser igual a cosas distintas. Esta es la forma en la que por Gauss vemos un sistema incompatible. En cuanto a Cramer, ¿qué vamos a tener? Pues que no ofrece solución. ¿Por qué? Porque ese determinante nos da 0, el determinante que necesita Cramer para poder empezar a resolverse y es por el que dividimos esos determinantes que vamos formando luego al sustituir cada una de las columnas por los términos independientes. Por lo tanto, en los denominadores no podemos poner un 0. Por lo tanto, no tiene sentido aplicar Cramer. Simplemente decimos el sistema es incompatible, tal y como nos dijo el teorema de Roche-Frobenius al principio de toda la presentación. Y por último, tenemos un resumen en donde, para hacer el análisis del sistema y llegar a esta conclusión, hemos aplicado el teorema de Roche-Frobenius. Y después, para resolver el sistema, hemos aplicado Gauss, cuyo objetivo es triangular la matriz, o Cramer mediante cálculo de determinantes. Por mi parte, misión cumplida. Si has llegado hasta aquí, no hay sistema que se te resista, pero no te quedes solo con esta victoria. Dale un like, suscríbete al canal y prepárate para el próximo reto. Nos vemos en la siguiente aventura matemática. ¡Chao! ¡Hasta luego!